El 7 de septiembre de 1996, en una noche normal, Las Vegas fue escenario de un evento que cambiaría para siempre la historia musical. Tupac Shakur, gran icono musical y de la cultura pop, fue baleado en plena calle. Pero lo ocurrido allí, en esa fatídica noche, sigue envuelto en misterio. Si crees que el tiroteo fue otro caso de violencia, piénsalo de nuevo. Tupac no fue una víctima más. Él fue el punto de ignición de una serie de preguntas sin respuesta. El rapero, actor y activista, en la cima, rodeado de amigos, enemigos y una industria que lo presionaba. Su asesinato fue veloz, pero las repercusiones resuenan hasta hoy. ¿Crimen de pandillas? ¿Venganza por su música y palabras? O tal vez, algo aún más complejo y oscuro, que involucraba a aquellos que estaban más cerca de él. Ahora, años después, la cuestión sin resolver nos sigue atormentando. ¿Quién fue el verdadero responsable de la muerte de Tupac Shakur? ¿Y por qué nadie fue castigado? Pero la verdad puede ser más complicada de lo que imaginamos. Volvamos y exploremos los eventos que marcaron el nacimiento, éxito y muerte de Tupac, desde el origen de un ícono. Tupac Amaru Shakur nació el 16 de junio de 1971 en East Harlem, Nueva York, en el seno de una familia de activistas. Su madre, Afeni Shakur, fue una militante del partido Pantera Negra y su padre estuvo ausente durante gran parte de su infancia. Desde muy joven, Tupac estuvo expuesto a la lucha por la igualdad y la justicia, lo que modelaría su visión del mundo y, por supuesto, su música. Pero a diferencia de muchos artistas, Tupac no comenzó solo con el sueño de ser un rapero famoso. Él era un poeta, un actor y un pensador, y sus habilidades se extendían mucho más allá de la música. Durante su adolescencia, se mudó a Baltimore, donde estudió en la Escuela de Artes y se hizo amigo de Jada Pinkett, quien se convertiría en una de sus amigas más cercanas. Fue allí donde Tupac desarrolló su voz única, la cual mezclaba poesía con cuestiones sociales y culturales. Cuando se mudó a la costa oeste, su carrera despegó. Su primer álbum, Tupacalypse Now, lanzado en 1991, sacó a la luz sus habilidades como narrador y su capacidad para hablar sobre temas tabú. Brutalidad policial, desigualdad racial, pobreza y violencia callejera. Las canciones de Tupac eran una denuncia del sistema y de las condiciones de vida de miles de personas. Él no solo cantaba sobre el dolor, lo exponía al mundo sin miedo. Pronto, Tupac se convirtió en un ícono, una voz para los marginados. Sin embargo, su gran éxito también generaba enemigos, y su nexo con pandillas y personajes sombríos de la industria musical comenzaría a complicarle la vida, especialmente por las crecientes tensiones entre la costa este y la costa oeste del rap. A medida que Tupac alcanzaba el estrellato, su vida se volvía más intensa. El éxito en la música le trajo fama y fortuna, pero también una serie de problemas y atención no deseada. La rivalidad con el rapero The Notorious y la tensión entre la costa este y oeste del rap crecía, y Tupac, siempre en disputas, se encontró en el centro de los conflictos más feroces del hip hop. La relación de Tupac con Death Row Records, liderada por Suge Knight, se volvió más controvertida. Suge Knight, empresario implacable y temido, fue clave en la vida de Tupac. Pero, por más que Tupac estuviera agradecido por la oportunidad que la discográfica le ofreció, pronto se dio cuenta de que la libertad artística que tanto apreciaba estaba siendo sacrificada por la presión de ajustarse a las expectativas de Knight y de la industria. En este ambiente de tensión y control, Tupac enfrentaba sus demonios. En 1994, fue condenado por agresión sexual y pasó tiempo en prisión, afectando su salud mental y emocional. En este periodo, la música de Tupac se hizo introspectiva y con ira, mostrando frustraciones con el sistema judicial y la industria del entretenimiento. Además, se alejaba de sus amigos y aliados cercanos, sintiéndose cada vez más aislado. Sabía que lo estaban vigilando, que su vida estaba en riesgo, pero no sabía exactamente de dónde venía la amenaza.
Lo que no se dio cuenta es que mientras luchaba por la justicia social y se involucraba en disputas públicas, se estaba poniendo en el centro de una tormenta. La rivalidad con poderosas figuras del rap, como Biggie Smalls, se volvía cada vez más peligrosa. Lo que comenzó como una disputa musical, pronto tomó proporciones personales y violentas. Era una noche de fiesta en Las Vegas. 7 de septiembre de 1996. Tupac Shakur estaba en la cima de su carrera y la ciudad vibraba con la presencia de estrellas. Él, junto a Suge Knight, CEO de Death Row Records, acababa de presenciar una pelea de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon, una noche típica en Las Vegas para dos de los hombres más renombrados y poderosos del mundo del rap. Después de la pelea, lo que parecía ser solo una noche normal de diversión, pronto se convirtió en una pesadilla. Tupac y Suge estaban en el coche, de camino a un club nocturno, cuando al parar en un semáforo, un vehículo se les acercó. La ventana del coche se bajó y de repente se empezaron a disparar tiros en dirección al coche de Tupac. 4 disparos alcanzaron al rapero, 2 de ellos directamente en el pecho. Suge Knight, al volante, también fue alcanzado, pero sobrevivió. La reacción inmediata fue de confusión y pánico. Tupac, sangrando y gravemente herido, fue llevado de urgencia al hospital. Durante el trayecto, las heridas eran claras, pero Tupac estaba consciente. A pesar de los esfuerzos médicos, el rapero estuvo crítico 6 días, pero no resistió las heridas y falleció el 13 de septiembre de 1996. Pero, ¿quién disparó? El motivo detrás del ataque fue inmediato y claro. Tupac estaba en medio de una guerra de palabras, una disputa sangrienta entre las costas este y oeste de Estados Unidos, que se reflejaba directamente en las canciones y actitudes de los artistas. Sin embargo, la policía nunca pudo determinar con precisión al responsable del tiroteo. El hecho de que Tupac fuera baleado en Las Vegas, una ciudad famosa por su brillo y glamour, también sacó a la luz cuestiones más profundas. La ciudad estaba llena de figuras del mundo del entretenimiento, pero pocos tenían acceso a las verdaderas tensiones que existían detrás de escena. La muerte de Tupac no fue solo una tragedia personal, sino también un reflejo de un sistema más amplio y violento que estaba presente en la industria del hip hop y en sus relaciones con el crimen organizado. El tiroteo y la muerte de Tupac rápidamente se convirtieron en símbolos de la violencia que rodeaba el mundo del rap. Sin embargo, los detalles sobre lo que pasó aquella noche seguían siendo escasos, dejando una serie de preguntas sin respuesta. Cuando Tupac Shakur fue baleado en Las Vegas, la investigación comenzó rápidamente, pero con el paso del tiempo, quedó claro que el caso no sería sencillo. Las preguntas empezaron a multiplicarse. ¿Quién fue el responsable? ¿Por qué Tupac fue el objetivo? ¿Cómo un ataque tan audaz, en una ciudad llena de gente influyente, pudo ocurrir sin que hallaran a los culpables? La primera teoría que surgió fue la más obvia: la rivalidad entre la costa este y la costa oeste. En ese tiempo, la disputa entre Tupac y The Notorious estaba en su apogeo, con pullas y mensajes agresivos en sus canciones. Lo que parecía una simple pelea de egos entre dos raperos tomó proporciones mucho mayores, involucrando no solo la música, sino también pandillas y figuras poderosas de la industria del hip hop. Sin embargo, la investigación policial no pudo encontrar pruebas suficientes para implicar a Biggie Smalls en el crimen. Surgieron testigos oculares, pero ninguno de ellos pudo proporcionar una descripción clara del tirador o del vehículo. La falta de pistas sólidas generó más dudas que respuestas, y con el tiempo, el caso llegó a un punto muerto. La segunda teoría que comenzó a ganar fuerza se relacionaba con problemas internos de Death Row Records. La relación de Tupac con Suge Knight era complicada, y muchos creían que Tupac, tras distanciarse de Knight, se estaba alejando de su discográfica, lo que podría haber generado una serie de enemigos dentro de su propio círculo de amigos y asociados. ¿Será que la violencia de Las Vegas tenía más que ver con el conflicto interno dentro de Death Row Records que con la rivalidad pública entre las costas? A medida que Tupac se alejaba de Suge Knight y de Death Row Records, algo más oscuro comenzaba a desarrollarse. La relación entre ellos, que comenzó con promesas de libertad creativa, pronto se volvió tóxica.
La industria musical estaba dividida y Tupac, cada vez más, sentía la presión de un sistema que lo estaba consumiéndolo por dentro. Las tensiones no eran solo personales. Cuando Tupac se unió a Death Row, estaba en el centro de una de las disqueras más poderosas e implacables del negocio. Bajo el control de Suge Knight, Death Row se hizo conocida no solo por su éxito comercial, sino también por la violencia y los juegos de poder. Muchos creían que Tupac empezaba a darse cuenta de que era una pieza de ajedrez en este juego y que quería salir de este ciclo. Pero la verdad es que estaba atrapado. La fama, los contratos y las alianzas que había hecho con figuras poderosas lo dejaron vulnerable. Los enemigos empezaron a acercarse, y en el caso de Tupac, los enemigos no eran solo los de fuera, sino también de dentro de la propia industria que él ayudaba a moldear. No solo estaba enfrentando la presión de la rivalidad con Biggie y la violencia callejera, sino también las intrigas y manipulaciones de personas que estaban mucho más cerca de su vida de lo que le gustaría admitir. Había quienes, aprovechándose de su brillo, veían a Tupac como una amenaza a su imperio. Quizás fue esa tensión interna lo que lo hizo tan vulnerable. Y al final, ese pudo ser el motivo real del tiroteo en Las Vegas. Lo que parecía ser solo un ataque de pandillas, en realidad pudo haber sido un movimiento calculado, un golpe de poder dentro de la industria musical, en el que Tupac se convirtió en un objetivo. La muerte de Tupac Shakur no fue solo una pérdida para la música. Fue una tragedia que resonó a través de generaciones. Lo que más sorprende, sin embargo, es que años después de su muerte, Tupac sigue siendo una de las figuras más influyentes y discutidas de la cultura pop. Su música todavía resuena en millones de personas alrededor del mundo. Sus palabras aún son recitadas y sus ideales sobre la lucha social continúan inspirando. Pero lo que más persiste y lo que más nos cautiva es el misterio de su muerte. Tupac no era solo un ícono del rap, era un pensador, un revolucionario. Alguien cuya muerte prematura abrió una enorme brecha en la cultura y en la sociedad. Su música abordaba cuestiones profundas, como desigualdad racial, brutalidad policial y violencia callejera. Temas que, desafortunadamente, siguen hoy tan relevantes como en su época. El hecho de que su muerte nunca fuera resuelta aumentó el misterio. Tupac fue baleado en 1996, pero a pesar de las numerosas investigaciones y teorías, nadie fue oficialmente responsabilizado por el asesinato. Esto dio origen a una serie de especulaciones, desde las más simples a las más complejas, que incluyen la idea de que Tupac nunca murió, sino que fingió su propia muerte para escapar de las amenazas de su vida tumultuosa. Independientemente de lo que ocurrió esa noche del 7 de septiembre, algo es claro: Tupac Shakur dejó un legado duradero. Su muerte y todo lo que rodeó este evento continúa alimentando un misterio que nunca será completamente resuelto, pero que permanece vivo en el corazón de sus fans. La muerte de Tupac Shakur sigue siendo una de las grandes tragedias de la música. Y mientras el misterio en torno a su muerte continúa sin respuesta, su influencia no disminuye. Su lucha por justicia, los ideales que él representó y la revolución que inició con su música aún impactan a generaciones. El vacío por su muerte es inmenso, su legado vive más fuerte que nunca. Tupac no fue solo un artista. Él fue una voz para los marginados, una fuerza de cambio. Y aunque él se haya ido, su música nunca será olvidada. Si te gustó este video, deja tu like y comentario. Es importante. Hasta el próximo.